Dicen que hay personas que nacen para dejar huella. Algunas lo hacen con poder, otras con sabiduría, pero unas pocas, las más grandes, lo hacen con un amor tan humilde que es capaz de desarmar al mundo. Pero ¿qué sucede cuando la ciencia, el poder y la sabiduría humana se rinden? ¿Qué pasa cuando los títulos, el dinero y la lógica se estrellan contra un muro de imposibilidad? Es en ese desierto, en esa noche oscura del alma, donde a menudo ocurre el verdadero milagro. No siempre es el milagro que pedimos, sino el milagro que necesitamos. Hoy no vamos a contar solo la biografía de un santo, sino cómo el secreto de ese santo, un secreto guardado en el gesto más humilde, irrumpió en la vida de un hombre que lo tenía todo, excepto la fe, y le mostró que para que Dios actúe, primero debemos aprender a arrodillarnos. Esta es la historia de un milagro real, un testimonio de cómo un hombre vio el milagro ocurrir solo cuando entendió el secreto que usó el santo. El doctor Ricardo Jiménez era un hombre construido de acero y lógica. Era el jefe de neurocirugía en el hospital más prestigioso de la ciudad. Sus manos eran famosas. Las llamaban las manos del milagro, un apodo que él, en su interior, no desmentía. Para Ricardo, Dios era un concepto anticuado, una muleta para los débiles. La verdadera salvación, pensaba él, se encontraba en la ciencia, en el filo preciso de su bisturí, en los monitores que pitaban rítmicamente en la UCI. Su vida era una sinfonía de éxitos, una casa impecable, una esposa, Sofía, que lo miraba con admiración, y un hijo, Mateo, de 8 años, a quien veía como la continuación de su legado. Trataba a sus pacientes con una eficiencia fría. No le interesaban sus vidas, solo sus patologías. Cuando las familias lloraban en su oficina, él les presentaba estadísticas. Cuando le hablaban de rezar, él les hablaba de protocolos. Era un hombre en la cima del mundo, un hombre que sanaba, un hombre que no necesitaba ser salvado. La primera grieta en su mundo perfecto apareció un martes. Mateo tropezó en las escaleras, algo normal para un niño, pero Mateo no tropezaba. Era coordinado, ágil. Ricardo lo atribuyó al cansancio, pero luego, en la cena, el tenedor tembló en la mano de su hijo. Una semana después, Mateo derramó un vaso de agua y al mirarlo, Ricardo notó una leve caída en el párpado izquierdo de su hijo. El neurocirujano dentro de él despertó, pero el padre entró en pánico. Las pruebas fueron rápidas, frías y brutales. Ricardo usó toda su influencia. Las resonancias magnéticas se hicieron esa misma noche. Él mismo miró las imágenes en la pantalla de alto contraste, su mundo entero colapsando mientras la luz blanca iluminaba las lesiones diseminadas en el tronco encefálico de Mateo. Un diagnóstico raro, agresivo, degenerativo, un glioma difuso de línea media, inoperable, incurable. El hombre que daba pronósticos ahora tenía que recibir uno. 6 meses, le dijo su colega, un oncólogo de renombre, bajando la mirada. Quizás 8, con radiación paliativa. Lo siento, Ricardo. El acero de Ricardo se oxidó. Por primera vez en su vida, el doctor Jiménez no tenía un plan. Llevó a Mateo a los mejores especialistas del mundo. Viajó a Houston, a Finlandia, a Suiza. Vació sus cuentas bancarias buscando tratamientos experimentales. Cada puerta se cerró. La ciencia, su Dios, le había fallado. Mateo empeoraba. Pronto dejó de caminar. Luego, su habla se volvió pastosa. El niño brillante que amaba construir universos con sus legos, ahora pasaba los días en una silla de ruedas especializada, mirando por la ventana. Ricardo se convirtió en la sombra de sí mismo. La arrogancia fue reemplazada por una rabia sorda, y esa rabia por una desesperación helada. Sofía, su esposa, siempre había sido una mujer de fe silenciosa. Ella rezaba el rosario en secreto, sabiendo que a Ricardo le molestaba. Pero ahora, con su hijo desvaneciéndose, su fe se volvió su única ancla. Una tarde, Ricardo la encontró arrodillada junto a la cama de Mateo con una estampa en la mano. «¿Qué haces?», espetó Ricardo, su voz áspera por el cansancio y el dolor. «Rezo»,
dijo ella con simplicidad, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Rezar? ¿De verdad crees que eso sirve de algo? La ciencia no pudo salvarlo. ¿Y crees que tus susurros lo harán? La ciencia es tuya, Ricardo. Dios es mío. Y ahora mismo es lo único que nos queda. La discusión fue interrumpida por la llegada de tía Isabel, la tía abuela de Sofía. Era una mujer anciana, de la vieja escuela, envuelta en un chal y con un rosario perpetuamente entrelazado en sus dedos artríticos. Ricardo apenas la toleraba, la consideraba un fósil de supersticiones. Pero Sofía la había llamado, buscando consuelo. Tía Isabel entró en la habitación de Mateo. No miró las máquinas, ni los monitores. Miró al niño, le sonrió. Luego, de su bolso desgastado, sacó algo envuelto en un pañuelo. No era un medicamento nuevo, ni un talismán costoso. Era una pequeña estatua de madera, desgastada por el tiempo, de un santo mulato, vestido con hábito dominico, sosteniendo una escoba en una mano y un crucifijo en la otra. Ricardo soltó una risa seca, amarga. ¿Una escoba? ¿En serio, tía? ¿Vamos a barrer la enfermedad? Tía Isabel lo miró, no con enfado, sino con una profunda compasión que a Ricardo le dolió más que cualquier insulto. «Ay, mijo», dijo ella con una voz suave, «tú sabes tanto de cerebros, pero tan poquito de almas. No desprecias esta escoba. Esta escoba guarda el secreto de los milagros». Ricardo, por alguna razón, se quedó, quizás porque ya no tenía a dónde ir. Tía Isabel se sentó y comenzó a contar la historia de San Martín de Porres. Le contó de un niño nacido en Lima, Perú, en 1579, hijo de un caballero español y una mujer negra liberada, un niño rechazado por su padre por el color de su piel, criado en la pobreza por su madre, un niño que, desde pequeño, mostró una compasión que el mundo no entendía. Aprendió el oficio de barbero cirujano Ricardo. Como tú, él también sanaba con sus manos. Pero él sabía algo que tú olvidaste. La mejor medicina es la fe. Le contó cómo Martín quiso entrar al convento de Santo Domingo, pero por las leyes injustas de la época, por ser mulato, solo lo aceptaron como donado, el sirviente más bajo. Le dieron la escoba a Ricardo, la tarea más humilde, y ahí, en esa humildad, encontró el secreto. ¿Qué secreto?, Ricardo preguntó, su voz apenas un susurro. «El secreto que el mundo odia», dijo tía Isabel, «que para subir al cielo hay que bajar en la tierra, que para sanar hay que servir, que para ser el primero hay que ser el último». Martín no veía la escoba como un castigo, la veía como una oración. Mientras otros frailes lo humillaban por su raza, él barría el convento, y con cada movimiento barría el orgullo de su propio corazón. Limpiaba las letrinas, cuidaba a los enfermos que nadie quería tocar, y lo hacía con una alegría que desarmaba a todos. Tía Isabel continuó, su voz llenando el silencio de la habitación enferma. Habló de los milagros, de cómo Martín curó a un hombre con una pierna gangrenada con una simple bendición, de cómo fue visto en hospitales lejanos, en Filipinas y México, al mismo tiempo que barría el convento en Lima, el don de la bilocación, de cómo su compasión alcanzaba a todos, incluso a los animales, haciendo comer del mismo plato a un perro, un gato y un ratón. Los frailes querían matar a los ratones, contó la tía, y Martín les pidió que no lo hicieran. Salió al jardín, llamó a los ratones y les prometió comida si dejaban de hacer daño, y los ratones le obedecieron. Ricardo escuchaba. El cirujano en él buscaba la lógica, pero el padre desesperado buscaba esperanza. «El secreto de San Martín, mijo», concluyó la anciana, poniendo la estatuilla en la mesita de noche de Mateo. «No es un truco de magia. El secreto es la humildad. El secreto es la caridad. El secreto es olvidar quién eres tú, para que Dios pueda mostrar quién es Él». Martín se hizo tan pequeño, tan nada, que se convirtió en un canal puro para la gracia de Dios. «El santo de la escoba», le decían, porque limpió las miserias del mundo con el amor. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó mirando la estatuilla del santo con la escoba.
un santo que sanaba, un santo que había sido rechazado, un santo que servía. Por primera vez, Ricardo se vio a sí mismo, un hombre lleno de orgullo, un hombre que se había creído Dios. Y en la oscuridad de la habitación de su hijo moribundo, el gran doctor Jiménez se arrodilló. No fue una oración elocuente, fue un sollozo roto. «No sé cómo hacer esto», susurró al santo de madera. «No sé creer, pero tú que fuiste barbero, tú que sanaste, tú que fuiste humilde, yo soy todo lo contrario. Estoy lleno de orgullo. Si el secreto es ser pequeño, enséñame. Si el secreto es servir, muéstrame cómo. Te lo ruego, salva a mi hijo». No hubo respuesta, solo el pitido rítmico del monitor de oxígeno de Mateo. Pero algo había cambiado en Ricardo. Al día siguiente, despidió a la enfermera de la noche. «Yo lo haré», dijo, para sorpresa de Sofía. Esa noche, y la siguiente, fue Ricardo quien limpió a Mateo. Fue él quien le cambió los pañales, quien aspiró la flema de su garganta, quien le aplicó la crema en las llagas que comenzaban a formarse por estar postrado. Era el trabajo más humillante que había hecho en su vida. Él, cuyas manos estaban aseguradas por millones, ahora estaba limpiando la inmundicia, y mientras lo hacía, lloraba por su orgullo, por su frialdad, por los años perdidos, y recordaba la escoba. «Estoy barriendo», pensaba, «estoy barriendo mi alma». Dejó de ir a su consultorio. Su vida se convirtió en la habitación de Mateo. Dejó de buscar curas en internet y empezó a rezar el rosario con Sofía, torpemente al principio, sus dedos tropezando con las cuentas. Le leía a Mateo, no artículos médicos, sino cuentos. Le cantaba, desafinadamente. Estaba aprendiendo a servir. Estaba aprendiendo el secreto. Una tarde, mientras Sofía y tía Isabel rezaban la novena a San Martín de Porres en la sala, Ricardo estaba solo con Mateo. El niño estaba pálido, su respiración era superficial. Llevaba 2 días sin abrir los ojos. El fin estaba cerca. Ricardo sintió esa familiar ola de desesperación fría. Tomó la pequeña estatua de San Martín de la mesita, la apretó en su mano. «Mírame», le dijo al santo, «he hecho lo que pediste, he servido, he sido humilde, o al menos lo he intentado. No lo he hecho para comprarte, ¿sabes? Lo he hecho porque mi hijo lo necesitaba, porque yo lo necesitaba. Ya no te pido que lo sanes». Sus lágrimas cayeron sobre la madera. «Solo te pido que estés con él, y que estés conmigo, y que me perdones por mi orgullo. Hágase tu voluntad. Yo confío». Fue la palabra más difícil que jamás había pronunciado. Confío. En el instante en que esa palabra salió de sus labios, no como una súplica, sino como una rendición, el monitor de oxígeno, que había estado bajando peligrosamente, se estabilizó. Y luego subió. 1 punto, 2 puntos. Ricardo contuvo el aliento. Mateo suspiró. Un suspiro profundo, como el de alguien que despierta de un largo sueño. Y entonces los ojos del niño se abrieron. No estaban vidriosos ni perdidos, estaban claros. Miraron directamente a Ricardo. «¿Papá?», susurró Mateo, su voz débil pero clara. Ricardo se desplomó sobre la cama, sollozando. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí. Tengo hambre», dijo Mateo. «¿Y por qué tienes el santo de la abuela?» Sofía y tía Isabel entraron corriendo, alertadas por el llanto de Ricardo. Vieron a Mateo despierto, mirando a su padre. Vieron al doctor Jiménez, el ateo, el hombre de ciencia, aferrado a la estatua de San Martín de Porres. Tía Isabel se acercó y tocó la cabeza de Ricardo. «Lo entendiste, mijo», dijo suavemente. «Viste el milagro ocurrir y entendiste el secreto». Las siguientes semanas fueron un torbellino de confusión médica. Los doctores no podían creerlo. Volaron los especialistas. «Es una remisión espontánea», dijeron. «Es algo que no podemos explicar». Las lesiones en el cerebro de Mateo no habían desaparecido por completo, pero se habían reducido, dejaron de ser agresivas, se habían detenido. Mateo volvió a hablar. Con terapia, volvió a mover sus manos. 1 mes después estaba sentado. 6 meses después, con ayuda, dio sus primeros pasos de nuevo. La ciencia no tenía respuesta.
pero Ricardo sí. La vida del doctor Jiménez nunca volvió a ser la misma. Volvió al hospital, sí, pero no era el mismo hombre. Vendió su casa lujosa y se mudó a un lugar más sencillo. Con el dinero, fundó la Casa Martín, un hospicio gratuito para enfermos terminales sin recursos, esos que el sistema de salud descartaba, esos que San Martín habría amado. Ricardo seguía siendo un cirujano brillante, pero su verdadero trabajo comenzaba después de la cirugía. Se le podía encontrar por las noches, no en conferencias, sino en la Casa Martín, y a menudo, cuando los voluntarios se habían ido y los pacientes dormían, alguien veía al famoso Dr. Jiménez, el jefe de neurocirugía, con una escoba en la mano, barriendo los pasillos del hospicio. No lo hacía por espectáculo, lo hacía para recordar que sus manos no eran milagrosas, que el milagro real no había sido solo la sanación de Mateo, sino la suya propia. Había sido sanado de la peor enfermedad, la del orgullo. Años después, cuando Mateo ya era un adolescente sano que tocaba la guitarra, un joven residente de medicina le preguntó al doctor Jiménez por qué siempre tenía esa pequeña y gastada estatua de San Martín de Porres en su escritorio. Ricardo sonrió, la calidez ahora habitual en sus ojos. Ese, hijo, dijo, es mi verdadero título. Él me enseñó el secreto. El mundo te dirá que el secreto es el poder, la inteligencia, el dinero, pero el verdadero secreto, el que mueve la mano de Dios, es mucho más simple. Es el secreto de la escoba. ¿La escoba, doctor? Sí, dijo Ricardo. El secreto es que no hay trabajo demasiado bajo, ni persona demasiado pequeña, que no merezca todo tu amor. El secreto es hacerse el último y el sirviente de todos. Ese es el secreto que usó el santo, y es el único que realmente puede sanar un alma. Que la humildad de San Martín de Porres nos inspire a todos. Que en nuestros momentos de mayor desesperación, cuando la ciencia y la lógica nos fallen, podamos encontrar la fuerza no para exigirle a Dios, sino para servir a nuestro prójimo, que podamos tomar nuestra propia escoba, sea cual sea, y barrer nuestro orgullo, para dejar espacio a la gracia. Que la paz de Cristo, que San Martín de Porres conoció tan íntimamente a través del servicio, reine en sus hogares y en sus corazones. Queden en paz y que Jesús nos bendiga. Muchas gracias.